invito a subir al estrado a María Pilar Sáenz Navajas. Ella es investigadora del CSIC, trabaja en el ICVV y es especialista en análisis sensorial. Entonces, la idea es de esta primera charla, no sea tanto una charla, sino, bueno, será una charla, pero la idea es que haya una parte práctica para ser un poco sujetos activos en un congreso, más que ir a escuchar, pues intentar también aprender el tratamiento de datos mediante pues una práctica que María Pilar nos irá también enseñando los pasos. Nada más, sin más, María Pilar, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Jean-Miquel, por darme la oportunidad de estar aquí, de acercarme a Vilafranca y, bueno, y estar con todos vosotros. No sé si igual, si me quito la mascarilla, mejor, ¿no? Sí, sí, tenemos distancia. Bueno, pues vamos a hacer un experimento de 2 horas que espero que salga bien y que, como dice Jean-Miquel, hemos querido que sea algo práctico para, bueno, involucraros un poco dentro de lo que es la dinámica de estas jornadas. En esto nos vamos a centrar en técnicas rápidas para la caracterización sensorial del vino y su aplicación en bodega. Son técnicas que nosotros estamos acostumbrados a emplear habitualmente en el laboratorio y creo que pueden ser muy útiles para el ámbito de la propia bodega. Hemos trabajado con bodegas en las que hacemos una única sesión, un día, en el que, por ejemplo, quieren probar el mismo vino en distintas, cuál es el efecto de la barrica, cuál es el efecto del tapón, cuál es el efecto de distintas levaduras sobre un mismo producto, y en una jornada de 5 o 6 horas en las que hacemos la cata, discusión y demás, pues podemos llegar a conclusiones interesantes. Y creo que es, bueno, pues este foro un sitio en el que me gustaría, bueno, pues abogar por mostraros estas herramientas que creo que son interesantes que se puedan llegar a emplear en bodega. Para empezar, no sé si paso... vale. Cuando me refiero... las estrategias que hoy vamos a trabajar tienen el objetivo de caracterizar las propiedades sensoriales del vino y cuantificar las diferencias entre vinos, bien porque han llevado a cabo distintos tratamientos, como os he comentado, buscar la barrica óptima, el nivel de microoxigenación óptimo. Y es una disciplina que se desarrolló en los años 50 para cubrir una demanda de la industria agroalimentaria. La industria agroalimentaria es algo que está muy extendido. Y es algo que, bueno, pues en el mundo de la enología no lo está tanto, pero creo que vamos por este camino, ¿vale? El método más tradicional se denomina análisis descriptivo convencional y es el más empleado y se emplea con jueces entrenados para obtener una descripción consensual, precisa y detallada. Sin embargo, este tipo de análisis descriptivo tiene unos inconvenientes importantes, sobre todo a la hora de aplicar en bodega, que necesitas mucho tiempo, sobre todo en el entrenamiento de tus jueces, que al menos necesitas unas 10 horas de entrenamiento y esto además implica bueno, pues muchos costes económicos. Sí, pasan. Como alternativa han aparecido para la descripción de productos, han aparecido unos métodos descriptivos rápidos. ¿Por qué? Porque han aparecido estos métodos alternativos como una demanda desde la industria agroalimentaria. Estos métodos alternativos lo que hacen es consumir menos tiempo y menos dinero. Como os digo, en una única sesión de 6 horas podemos llegar a conclusiones robustas.
Y los puntos en común de este tipo de estrategias, de este tipo de métodos rápidos, es que no se busca el consenso entre los jueces porque no necesitan una etapa anterior de entrenamiento ni aprendizaje, que justamente es la etapa que cuesta más tiempo y dinero en los métodos descriptivos clásicos. Hay una clasificación que se llevó a cabo en el 2012, que fue cuando fue el boom en la industria agroalimentaria de este tipo de métodos, en los que se dividen en 3 tipos, que son los basados en la similitud entre muestras, basados en la generación libre de vocabulario y basados en el posicionamiento de los vinos respecto a una muestra de referencia. Sí, sí. En lo que se refiere a los métodos basados en la similitud, aquí me voy a centrar en enseñaros cómo o en mostraros cómo podemos empezar un análisis descriptivo siguiendo métodos desde el principio desde que instalamos la sesión hasta que tenemos los resultados. Basados en la similitud, he elegido 2 métodos que me gusta mucho emplear y que hemos empleado de manera amplia en el laboratorio, que uno de ellos es las pruebas de agrupación o Free Sorting Task, y dentro de estos también uno que me gusta también, hemos usado menos, pero depende del proyecto, también interesa el Napping o Projective Mapping. Napping es del francés nap, mantel, es una proyección sobre un mantel de las muestras. Ya os voy a explicar ahora en las siguientes diapositivas. Existe otro tipo de métodos como la generación libre de vocabulario, que en este también lo hemos usado ampliamente y que da resultados muy interesantes, que es el perfilado rápido o flash profile, del que hablaremos también sobre él. Y existe otro grupo que es basado en el posicionamiento respecto a referencias, del que os voy a dar detalles sobre él, solamente deciros que existen 2 métodos globalmente, que sería el PSP, posicionamiento sensorial polarizado, y este consiste en elegir 3 polos, o sea, 3 referencias de muestras. En este caso sería, os he puesto aquí un ejemplo, el A, B y C, y lo que haríamos es que nuestra muestra valoraríamos cada uno de los atributos respecto a estos polos, si son muy parecidos o muy diferentes. Un inconveniente en el vino, se usa mucho en la industria agroalimentaria, sobre todo en el análisis de aguas, en el que podemos conseguir polos muy consistentes en el tiempo, o por ejemplo en el que uno de los polos es el agua del grifo y lo quieres comparar con otro tipo de aguas. En nuestro caso, en el mundo del vino, es cierto que lo podríamos aplicar en algún proyecto, pero el hecho de que estos polos, de que el vino evolucione con el tiempo, limita un poco el uso de estas estrategias en el vino. Otro método es el pivot, que si pasa a la siguiente diapositiva, en este lo que hacemos es, no, la anterior. En esta lo que hacemos es también respecto a un polo, decimos si es más o menos, tiene más o menos alguno de los atributos. Es como una descripción libre, pero respecto a un polo. También, como os digo, es algo interesante que podríais considerar, pero que nosotros, por ejemplo, no los hemos usado demasiado, ¿vale? Sí. Vamos a comenzar con los métodos basados en la similitud entre muestras. Y más concretamente con la prueba de agrupación o sorting task. La prueba de agrupación es una tarea sencillísima, la puede hacer cualquiera. Os he puesto aquí un ejemplo, porque una imagen, porque deciros que se basa en una categorización y es algo que lo hacemos todos en el día a día de una forma natural y espontánea. Mientras estaba preparando la presentación, me encontré a mi hijo que había sacado las pinzas de la cocina y él de manera natural las había agrupado por color y además las había agrupado por formas. O sea, pensad que, y cuando estás en una habitación enseguida agrupas a la gente, ¿no? Los rubios, los morenos, o sea, que es una tarea muy fácil que
de aplicación en psicología de manera desde los años de los inicios de la psicología, y que se ha extrapolado al mundo del análisis sensorial. Y en el mundo del vino es una estrategia muy, muy eficiente y que da resultados, bueno, muy interesantes. Este método se extendió a los años 90 para evaluar semejanzas entre productos y describir sus similitudes. Esta consiste en dos etapas. Una primera tarea que puede durar, depende del juez, entre 30 y 90 minutos. Hay jueces que te lo hacen en 20 minutos y otros, bueno, les cuesta más. Y una segunda que son unos 10 minutos, que sería opcional. ¿Vale? En la primera etapa lo que hacemos es, se presentan todos los vinos simultáneamente y los jueces agrupan las muestras en base a su similitud sensorial. Y se les dice que pueden formar tantos grupos como deseen, el número mínimo de grupos son 2, un máximo es el número de vinos -1, los grupos pueden estar formados por tantas muestras como deseen y de manera eventual puede haber grupos formados por una única muestra. Si pasamos... el análisis hay una segunda etapa que se caracteriza, que consistiría en, una vez están los grupos hechos, la tarea principal, como digo, es la de hacer los grupos, en la que aquí no tenemos que acudir a una verbalización, es una tarea en la que no tenemos que describir las diferencias entre el producto, es por esto que es tan fácil, pero sí que es cierto que muchas veces nos hace falta el saber por qué son diferentes y por eso podemos añadir una segunda etapa en la que describimos no cada uno de los vinos de manera individual, sino que cada uno de los grupos, tal y como veis aquí, pero sin que muevan los grupos anteriores, porque la tarea anterior era espontánea y no les hacíamos pensar. Cuando ya les pedimos que describan, es posible que tengan la tendencia, es que no sé por qué lo he agrupado aquí, bueno, lo que queríamos era la primera prueba. En esta lo que vamos a hacer es describir o anotar los descriptores que tienen en común cada una de estas muestras. Esto nos va a dar, si vamos a generar una matriz de coocurrencias, que la vamos a generar aquí para que veáis cómo se analizan estos datos. Después se basa en análisis multidimensional con escalado multidimensional con esa matriz y además podemos llegar a hacer un análisis clúster, que esto nos permitiría tener un mapa como el que estáis viendo aquí, en el que aparecen las muestras proyectadas sobre un plano y además, gracias al análisis clúster, vemos cómo se aparecen tres grupos bien diferenciados de muestras. En este caso os he puesto un ejemplo sobre el que vamos a construir ahora o vamos a hacer la sesión, en el que eran muestras en el que habíamos cogido un vino, un merlot, y lo que habíamos hecho había sido o bien no microoxigenarlo o bien microoxigenarlo. Sin microoxigenación es la N de no microoxigenación y las muestras microoxigenadas son las que tienen una M. Además, queríamos ver cuál era el efecto del nivel de sulfuroso y pusimos dos niveles de sulfuroso. Uno alto, que es el de la S mayúscula, y otro bajo, que es la S minúscula. Y además, el objetivo principal del proyecto era confirmar que que había un efecto microbiano, que había un desarrollo de bacterias y de levaduras durante la microoxigenación, que esto podría afectar a las propiedades sensoriales de nuestro producto. Es por esto que hicimos dos grupos de muestras. Unos las filtramos por 0,45, por 0,22 y otras las dejamos sin filtrar. Nuestra hipótesis, como digo, era que durante la microoxigenación había una aparición de levaduras que generaban acetaldehído o productos de oxidación. Si seguimos, os muestro aquí, os he dejado aquí plasmado cuáles son las instrucciones que les damos en la primera etapa. Bueno, aquí está en inglés, pero bienvenido a esta sesión. Delante de usted tiene 11 copas. ¿Por qué 11? Porque eran 9 muestras más 2 réplicas metimos para ver cómo era la calidad del análisis. Y les decíamos que
En este caso podía ser o bien que les pidamos que solamente las huelan o que también las prueben. En este caso fue solamente oler por vía ortonasal y primero de izquierda a derecha, porque cada juez tiene un orden aleatorio y diferente para cada uno. Y les pedimos que formaban grupos sobre la mesa, luego para que acabe siendo más intuitivo y en base a la similitud del aroma. Y para esto, como os he dicho, muestras muy parecidas las agrupaban juntas, muestras diferentes estarán en grupos diferentes, podían formar tantos grupos como quisieran, incluso muestras con una única muestra. Aquí veis cómo la fase inicial eran todas las muestras presentadas simultáneamente y cómo era el resultado, por ejemplo, este es de un juez, ¿no? Cómo agrupó las muestras sobre la mesa. De manera que cuando habían hecho la agrupación sobre la mesa les dimos una hoja de respuestas que es la que estáis viendo aquí. En este caso el juez es la respuesta del juez 1 que formó 5 grupos y solamente le pedimos que anotase el código de cada muestra, de las muestras que pertenecían a cada uno de los grupos. Una vez habían hecho esta tarea, la segunda etapa, como os digo, lo que les pedíamos era que describiesen cada uno de los grupos solamente, no de las muestras. Y también otra cosa que me gusta añadir o que os puede resultar útil en bodega es evaluar la preferencia o la calidad de cada uno de estos grupos. ¿Vale? Esto, como en este caso sí que lo hicimos y les pedimos que evaluasen en una escala desde no me gusta nada este grupo a me gusta muchísimo. ¿Vale? Aquí tenéis cómo sería la hoja de respuestas final que recopilaríamos para cada uno de los jueces, en el que tenemos cómo agruparon y después cómo describieron cada uno de los grupos. Vamos a empezar cómo sería el paso de los datos, ¿no? El análisis de los datos. Para esto os pido, los que tengáis el ordenador, que abráis la base de datos que se llama Sorting Task Macro y no sé si los que estáis por ahí lo tenéis abierto. ¿Sí? Vale, pues veis cómo aquí en la pestaña de Group Assignments la abrís y sería como los datos brutos que hemos recopilado. En la parte de arriba, lo que serían las columnas, son los códigos de las muestras que hemos puesto, que les hemos puesto un código de 3 cifras a cada muestra. Y lo que serían filas serían los jueces. Veis desde el juez 1 hasta, en este caso lo hicimos con 25. Este tipo de muestras sí que de análisis sí que es cierto que es recomendable realizarlo con un mínimo de 20 jueces, ¿vale? Como veis, esta sería nuestra matriz de datos. Si pasamos al siguiente... Y, por ejemplo, aquí veis cómo hemos pasado estos datos. El juez 1, veis cómo el grupo 1, en el primer grupo de muestras estaba la 766 y la 842, que la tenéis aquí mostrada en azul, no sé si se ven mucho los colores. Y veis cómo arriba tenéis en el recuadro rojo, veis cómo tenéis el 766 y 842 que le hemos dado un 1 porque es del grupo 1. Si pasamos al grupo 2 tenemos la muestra 295 y la 295 lo que tenemos es un 2 arriba, en el cuadro de arriba, le hemos puesto un 2. Este es el ejemplo, como os digo, del juez 1. Si vamos al grupo 3, pues tendremos un 3 en el 158, 625 y 937. Para el 4 idéntico y la muestra 413 que tendría un 5. Así pasaríamos los datos para cada una de nuestros jueces. Si pasamos hasta que finalmente pues conseguiríamos pues, la matriz que tenéis ahí. Lo siguiente sería codificarlos, como veis aquí, pues quitar el código de 3 cifras o añadir una fila en la que tenga ya el significado de nuestro proyecto. En este caso, como os he dicho, por ejemplo, la primera muestra que se llama N, que es de no microoxigenado, no microoxigenado, la
U es de unfiltered, o sea que esta muestra no ha sido filtrada antes de la microoxigenación, y la S mayúscula, que es un nivel alto de sulfuroso, en torno a los 60 miligramos litro de total. Una vez que tenéis aquí esta matriz, lo que os voy a pedir es que en el Excel que os he proporcionado tiene de manera interna un macro. Un macro quiere decir que con este macro lo que vamos a obtener es la matriz de distancias que necesitamos. Para esto lo que vais a hacer en esa pestaña, la de Group Assignment, le vais a dar a Control K y os va a aparecer una pantalla como esta que estáis viendo aquí. Y lo que vais a hacer es seleccionar, abrir ahí donde está señalando. No sé si se puede hacer un poco más grande la pantalla, no. Vale, bueno. Lo que haríamos sería desde aquí seleccionar. ¿Ver en pantalla completa? ¿Puedes? A ver si... Si mejoramos, si no lo dejamos así, pero... Vale, no, es mejor, ¿no? Sí. Entonces, ¿y cómo lo haces aparecer esta? Le dais sobre esta pantalla, le dais Control K. Control K. Control K. Vale, y entonces ahí seleccionáis. Seleccionamos Todos los datos desde el... vale. Desde código de muestra. Desde código de muestra hasta abajo los 25 jueces, todos los datos. Ahí tenéis que va desde el A2 hasta el L27. Desde la A1, ¿no? Porque los números que hay arriba no los coges. Eso, los de arriba no los cogemos. Vale, pues entonces cambio. Desde código los de arriba no se cogen porque cogemos, ya han pasado a... Vale. Y ahora, después de esto, podemos hacerlo así vamos. Eso yo lo voy haciendo. Entonces, fenomenal. Seleccionas que la primera línea contiene los nombres de los objetos, o sea, las etiquetas. ¿No? Sí. Espera, que se ha pasado. Ahí. Además, seleccionas que la primera columna contiene el número de identificación de sujeto. Le clicas y le decimos que es un tipo de datos de similitud, porque les hemos pedido que los agrupen en función de su similitud. Vale. Y aquí ya le damos a Calculate. Y cuando le das a calcular, lo que vamos a obtener es... El output lo hacemos en una... Esto sí, simplemente aparece, si quieres en otra hoja o no. Eso es, sí. En otra hoja es donde os lo he generado yo. Vale. Calculate. Vale, y te sale una matriz. Sí. Eso es. Si pasamos hacia... ¿Qué tal vais por allá? ¿Alguien lo está...? ¿Lo estáis haciendo? ¿Alguien? ¿Y bien? ¿Sí? Vale. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Una matriz de distancias en las que tenemos las muestras. Es una matriz simétrica en la que nos va a decir cuántas veces cada muestra ha sido agrupada con otra. Pues, por ejemplo, veis, bueno, la diagonal es 25, que es el número de jueces. Evidentemente, las muestras... La misma fila y columna tienen, la diagonal va a ser siempre el número de jueces. Además, aquí en este experimento, como os he dicho, habíamos metido dos réplicas. Una réplica de una muestra microoxigenada filtrada y con alto nivel de sulfuroso y que les hemos llamado A y B. Y después también habíamos metido una réplica de una muestra sin filtrar con alto nivel de sulfuroso, que era la B y la A. Como veis, bueno, por ejemplo, si pasamos a la siguiente diapositiva, veis cómo, bueno, pues hay muestras que han sido agrupadas incluso 17 veces juntas, o las réplicas, veis que 13 veces juntas han sido 11 veces. Una matriz que ya con esto tenemos mucha información, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a hacer con esta matriz es conseguir hacer un análisis multidimensional, multidimensional scaling. Esto es, pensad en una matriz como las
Las cartas estas de kilómetros entre ciudades, ¿no? Que aparece Tarragona, Zaragoza, Sevilla Sí, y sí. en filas y columnas, es idéntico. La diferencia de ahí que es de disimilitud, es decir, que por ejemplo Zaragoza con Zaragoza sería un 0, es decir, que la diagonal sería 0 en ese caso, pero es el mismo principio. Si hiciésemos un MDS, un multidimensional scaling con esa matriz entre ciudades, obtendríamos el mapa, pues si es de España, pues de España o lo que sea, ¿vale? Entonces, haceros a una idea que ahora cuando tengamos esta matriz, lo que vamos a hacer es proyectar nuestras muestras, y muestras que hayan sido agrupadas más veces juntas estarán más juntas y las que estén menos veces juntas pues estarán muy apartadas en el plano. Para ello lo que vais a hacer es la aplicación que tenéis en el Excel de XLStat, lo que los hayáis instalado. Espero que tengáis al instalar la versión de prueba sí que se te instala el módulo de sensorial. Bueno, eso lo usaremos para después, en el MDS no hace falta. XLStat, análisis de datos, desplegáis ahí, tenéis escalamiento multidimensional, MDS, ¿verdad? MDS, a ver, espérate que no lo encuentro. Ah, sí, escalamiento multidimensional. Eso es, le dais ahí. El séptimo, creo. Vale. 2, 4. Clicamos allí. Eso es, clicáis ahí. Y pasamos a la siguiente y vamos a ver una pestaña de este estilo en el que lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros datos. Vamos a seleccionar la matriz completa, desde el A1 hasta el L12, ¿no? Sí. Eso L12. es, hasta el L12. Lo que vamos a hacer también es elegimos el modelo absoluto. Este modelo hace que las distancias en la representación final sean lo más próximas a las distancias iniciales. ¿Disimilitudes o similitudes? Similitudes, en nuestro caso es similitudes. Si fuese el mapa de kilometraje sería disimilitudes. ¿Vale? Sí, ¿qué más? Hemos elegido en este caso el mínimo de una dimensión al máximo de 14. Bueno, 14 dimensiones no puede ser porque tenemos 11 muestras, pero podemos hacer un amplio rango de dimensiones. O sea, ponemos 14. Por ejemplo, sí, como para que tengáis los mismos datos que el output, eso es. Después a mí lo que me gusta es elegir el output en una hoja en vez de en un rango o en un libro nuevo y ticamos que las etiquetas están incluidas de los datos y ya pasamos a la siguiente diapositiva. Y lo que vamos a elegir en opciones, en la pestaña que tenéis arriba, le vamos a pedir que nos calcule el estrés de Kruskal. El estrés de Kruskal nos va a decir cuántas son el número de dimensiones óptimas que nos van a representar nuestros datos originales. Ya vais a ver cómo luego en la interpretación de datos vamos a trabajar sobre esto. Y también deciros que como el MDS cada vez es posible que salga ligeramente diferente al output que os he dado yo o al de vuestros compañeros, porque el análisis empieza cada vez desde un punto diferente de muestras para ir construyendo las distancias, pero al final el resultado es el mismo, ¿vale? Puede haber una ligera diferencia, pero los resultados, la configuración será la misma. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahí ya le dais al OK y ya te hará el análisis. Iteraciones 500, convergencia si vamos a la anterior, ¿sí? O está por defecto, ¿no? Sí, o sea, eso es. 100 repeticiones. Eso es. Estrés de Kruskal. Se puede aumentar el número de repeticiones, el número máximo de iteraciones, la convergencia, pero el que aparece por defecto estaría OK. Te sale como un warning, pero esto es continuar. Eso es. Le damos al OK y ya tendríamos, en una nueva pestaña, tendríamos los resultados del MDS, que son los mismos que tenéis en vuestro Excel. Vamos a ir a la interpretación de resultados. Primero, vamos a ver cuál es la calidad del ajuste. Tenéis una
Dentro de esta pestaña tenéis un gráfico como este, que es el estrés bruto, y este valor de estrés representa la suma de los cuadrados de las distancias entre dos vinos observados de acuerdo a los datos originales, y la distancia calculada respecto al espacio MDS, o sea, el original respecto al que hemos calculado con el MDS. Aquí el estrés va desde el 0, que sería un ajuste perfecto, hasta un 1, que sería el peor ajuste posible. En la bibliografía aparece que con el valor umbral sería que valores hasta 0,2 es menor de 0,2 ya sería generalmente considerado como un buen acuerdo entre las configuraciones medidas y las obtenidas. En este caso veis que, por ejemplo, tenéis en el diagrama, tenéis 0,6 sería la dimensión 1, que en este caso con la dimensión 2 bajaríamos ya hasta el 0,2. Con esto estamos diciendo que con 2 dimensiones tendríamos una representación muy fidedigna de los datos originales. Hay veces que aparecen más dimensiones. Si aparecen 3 también lo podríamos visualizar. Aquí en el XLStat tenéis una pestaña de visualización, Scatterplot, y podríais representar 3 dimensiones, pero si ya son 4, 5, 6 no lo podemos visualizar. Y lo que haríamos en ese caso, si son varias dimensiones las que necesitamos, hacemos un análisis clúster y esto nos permitirá ver un árbol en el que vemos cómo se separan nuestras muestras, ¿vale? Ahora lo veremos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, una vez que hemos decidido que son 2 dimensiones, vemos aquí cómo te muestra el programa el diagrama de Shepard y de acuerdo al estrés de Kruskal. Veis cómo con 2 dimensiones se ve una... si comparáis, por ejemplo, 2 dimensiones, vais pasando a 3, a 4, a 5, a 6, la de 6 dimensiones es la perfecta, ¿vale? O sea, con 6 dimensiones explicaríamos perfectamente nuestros resultados. Sin embargo, con 2, si hacemos la proyección, los resultados son idénticos, ¿vale? Porque lo he realizado con dos dimensiones, que es lo que nos decía el estrés de Kruskal, y con el de 6, aunque no es perfecto el de 2, pero los resultados son idénticos, ¿vale? Si pasamos a la siguiente diapositiva... ¿Esto dónde, perdona, ¿sí? yo me he perdido, ¿dónde lo En la vemos? pestaña de resultados, en la pestaña de MDS, sí, vais bajando vale, y lo vale, vais vas viendo. bajando, sí, vais sí, bajando y te da los resultados por dimensiones. ¿Vale? Primero te da el estrés bruto, sí, sí. el de Kruskal genérico del MDS completo, y después te va dando los resultados de la dimensión 1, 2, 3, así hasta la 14 que le habíamos puesto. En este caso llega hasta 6, no hay más de 6. ¿Vale? Vale, y al final vais a la configuración de 2 dimensiones, que lo tenéis a la altura de... A ver. Que era 200... Aquí veo 200, entre 228 y 200. Eso es, pues aquí tenéis los resultados, ¿vale? ¿Veis cómo se proyectan nuestras muestras en la configuración de 2 dimensiones? Vemos cómo, para empezar, las 2 réplicas que habíamos puesto están muy próximas entre ellas. Tanto la MUFS6 como la MFS. Esto ya es una buena señal. He de deciros que esto, ya os digo, que si trabajas con un mínimo, bueno, entre 15 y 20 jueces, es que te dan los resultados clavados, aunque ellos te empiecen y te digan esto es muy difícil, no sé cómo me ha salido. Bueno, es que no me ha salido en muy pocas ocasiones que las réplicas aparezcan dispersas en el plano. ¿Qué más vemos? Bueno, parece, así a bote pronto, que habría como 3 grupos de muestras, ¿verdad? Las muestras que estarían en el plano de arriba a la izquierda, que serían las muestras microoxigenadas sin filtrar, y una sería con alto nivel de sulfuroso y otra con bajo nivel de sulfuroso. Deciros que la MUFS8 era el tanque réplica del MUFS6, pero en este caso ya los habíamos
metido en este análisis porque ya nos habíamos dado cuenta que el MuFS8, el S mayúsculas, con alto nivel de sulfuroso no se había comportado como debería. Había entrado demasiado oxígeno y había había entrado más oxígeno del que nosotros queríamos. Es decir, que se estaba comportando como la muestra microoxigenada sin filtrar y con bajo nivel de sulfuroso. ¿Vale? Y arriba a la derecha tenéis todas las muestras sin microoxigenar y abajo del todo tenéis las muestras microoxigenadas, filtradas o sin filtrar y con alto nivel de sulfuroso para el caso de los sin filtrar y con alto y bajo para los filtrados. Si, como os digo, aquí aparece, bueno, habíamos microoxigenado a 15 miligramos litro por mes, habíamos el nivel alto de sulfuroso eran 85 miligramos litro, el bajo era de 54 y estaban los filtrados y sin filtrar. Si seguimos a la siguiente diapositiva, lo que queremos hacer ahora es ver si realmente esos tres grupos que intuitivamente estábamos viendo sobre el plano realmente existen. Para eso lo que vamos a hacer es un análisis clúster. Para eso lo que vais a hacer es, vais a ir a la configuración de 6 dimensiones. ¿Por qué de 6 dimensiones? Porque hemos dicho que era la óptima para no perder nada de información. Esa debe estar como al final del Excel. A ver. ¿Lo veis? ¿Sobre qué línea? A ver, lo abro aquí. Al final de todo. Al final del todo tenéis esta configuración de 6 dimensiones. Y lo que vamos a hacer es abrir la pestaña de análisis de datos y... ¿La tabla de comparación o las distancias residuales? A ver... Es en el 818, que es la configuración. 800, aquí es que estoy en el 1500. 800, a ver, en 6 dimensiones. Eso es, 6 dimensiones que pone resultados para un espacio de representación de 6 dimensiones, configuración. 800. En la pestaña que os he dado yo de resultados de MDS, que tenéis ahí en ese Excel, sí. Podéis... está ya, bueno, para... Vais a la 818. Ya lo tengo. Es la 822, ¿me sale? Vale. Resultados para un espacio de representación de 6 dimensiones, eso es. configuración, eso y es. salen 6 columnas. Eso es, fenomenal. Y la etiqueta del... Eso vale, es. perfecto. Pues ahora vais a XLStat de nuevo y abrís en análisis de datos la clusterización aglomerativa jerárquica. En análisis de datos, bajáis y tenéis, es como la tercera empezando por el final. Vale, sí, clusterización aglomerativa jerárquica. Eso es. Le dais ahí, pasamos a la siguiente diapositiva. Y lo que vais a hacer es, se selecciona donde se está señalando aquí con el ratón, vais a seleccionar solamente las dimensiones, las etiquetas, las etiquetaremos, o sea, los nombres de las muestras las etiquetaremos en etiquetas de las filas, ¿vale? Es decir, que vais a coger desde la C818 hasta la H829. Vale. Sí, aquí en mi caso es 826 a la H837, pero vale. bueno, supongo que es... Vamos a seleccionar tabla de observaciones y variables. ¿Sí? Tipo de proximidad, en este caso es de disimilitud. Distancia euclídea cuadrado, que es la cuadrada, que es la distancia sobre un plano. Y el método de aglomeración, el método de Word. Una salida en un rango, hay en una hoja. Eso es, en una hoja, la salida en la hoja y etiquetas de las filas. Seleccionamos nuestras etiquetas de muestras. Daros cuenta que aquí en XLStat tenéis que seleccionar también la casilla de arriba, la que está vacía, ¿vale? Vale. Lo seleccionáis y si pasáis a la siguiente diapositiva le dais al OK y vais a tener una nueva pestaña que se llama CAG, de clusterización aglomerativa jerárquica. Aquí en la Está pensando, ¿eh? Está pensando.
Vale. Sí, se ha abierto una pestaña nueva que pone CAJ1. Vale, CAJ1, eso es porque ya tenéis el CAJ anterior, que era el que os había propuesto yo. Si vais a la línea 59, vais a tener el dendrograma, que es como el que os muestro yo aquí. En este caso lo he girado, ¿vale? No sé, me parecía que se veía mejor. En vuestro caso creo que os lo dará... Sí, lo da en horizontal. Digamos. Y aquí nos dice claramente que hay tres grupos de muestras. El grupo de arriba, que era el que habíamos visto en la proyección de las no microoxigenadas, el grupo de dos muestras, que era de las no filtradas con bajo nivel de sulfuroso, y el de alto nivel de sulfuroso, que había funcionado mal, o sea que estaba funcionando como si tuviese bajo nivel de sulfuroso, y después el resto de muestras microoxigenadas, filtradas y sin filtrar, con alto nivel de sulfuroso para las infiltradas y alto y bajo para las filtradas. Veis que en el verde aparecen juntas las réplicas, que es uno de los signos de consistencia de los datos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, eso es. Veis cómo aparecen los tres grupos, vino grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Sí, que era lo que habíamos visto sobre la proyección del MDS. Si vamos a la siguiente diapositiva, la siguiente paso sería el análisis del vocabulario. ¿Os acordáis que les habíamos pedido que describiesen cada uno de los grupos? Bueno, pues aquí este análisis de vocabulario es algo tedioso, pero da información valiosa y da una descripción bruta, no es una descripción detallada y fina, pero da muchas pistas y da información valiosa. Para esto, lo que se hace, primero se hace una lista con todos los atributos que han empleado todos los jueces, los 25. Quitamos las muestras, los atributos replicados. Además, vamos a quitar los términos hedónicos, bueno, malo, me gusta, y nos vamos a quedar solamente con los descriptivos. Después vamos a eliminar adverbios y adjetivos. Vamos a eliminar muy, poco, alta, baja, media, mucha fruta, poca fruta. Nos vamos a quedar solo si aparece muy astringente, poco astringente. Nos vamos a quedar solo con la palabra astringente o fruta, ¿vale? A continuación hacemos una lematización de palabras. Pues, por ejemplo, si han empleado términos del tipo ácido, acidez o ácida, a todos los vamos a sustituir por el nombre de la categorización, que le vamos a llamar ácido, por ejemplo, y así lo vamos a hacer con todos los términos. Una vez que tenemos ya esta lista de atributos depurada, lo que hacemos normalmente es se la asignamos a tres personas, se puede hacer también con una única, un único experimentador, aunque como os digo es recomendable 3, y lo que hacemos es se les pide que agrupen los términos sinónimos hasta llegar a un consenso. Es decir, por ejemplo, dentro de frutos del bosque pueden agrupar fruta roja, fresa, frambuesa, negros, casis, mora, de manera que después, cuando todos los jueces que hayan dicho que huele a mora, lo vamos a sustituir por frutos del bosque. Todo esto nos va a hacer que acabemos teniendo una mayor frecuencia de citación de los atributos que describan nuestras muestras y tengamos podamos interpretar mejor los datos. Por ejemplo, si ha aparecido fruta, fruta fresca, plátano, es posible que lo agrupemos dentro de fruta fresca, ¿vale? Si seguimos a la siguiente diapositiva, pues como os digo, ya haríamos una matriz de este estilo. En la anterior, así, ahí, para cada juez lo que haríamos sería anotar el código de la muestra y arriba las categorías globales que hemos decidido, pues la de fruta fresca, la de frutas del bosque, y lo que les vamos a contar para cada muestra las veces que han usado una de estas categorías, es decir, si los jueces han usado o no. En esta matriz solamente será una matriz de ceros y de unos. Y finalmente, en este caso lo que hacemos es que se asume que las muestras que pertenecen a un mismo grupo se describen con atributos que describen al grupo. Pues por ejemplo veis, en el grupo 1 la muestra 766, 842 y 937 le han puesto fruta. En este caso la fruta la habíamos llamado fruta fresca y le ponemos un 1 veis en
en la matriz esta que tenéis aquí en azul. Sin embargo, el 295, vegetal, le ponemos un 1. Esto es solamente para el juez 1. En la 158 y 627, fruta pasa y le ponemos un 1. Así lo hacemos para cada juez, de manera que al final lo que haremos será sumar estas matrices individuales. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, veréis cómo arriba tenéis las matrices para cada juez, individuales solamente formadas por ceros o unos, y abajo tenéis la matriz final en la que hemos hecho la suma representa las frecuencias de citación de cada uno de los atributos generales que habíamos seleccionado. En este caso era aldehídico, reductivo, animal, fruta pasa compotada, madera, fruta negra y así sucesivamente, y tenemos aquí ya una matriz en la que vemos cómo para cada muestra las veces que se ha citado cada atributo, y si esto nos va a permitir saber cómo son nuestras muestras. Esto, perdona, en el fichero... No lo tenéis. Esto no os lo he puesto porque me parecía ya, demasiado complicado y no me quería detener en esto. Si algún día lo queréis hacer y no os queda claro, bueno, pues me podéis contactar sin problemas, ¿vale? Okay. Porque esto sí que no, en los tutoriales de XLStat no te lo explica. Esto es, bueno... Sí, esto es análisis sensorial puro y duro. Eso es. Si pasáis a la siguiente diapositiva, lo que esto nos permite, lo que he hecho, lo siguiente era, ¿os acordáis que teníamos 3 grupos? Pues lo que he hecho ha sido calcular el promedio, ¿os acordáis que teníamos en la diapositiva anterior los vinos y los descriptores? Pues lo que hemos hecho ha sido agrupar para el grupo 1 los vinos que pertenecían al grupo 1, los del grupo 2 y los del grupo 3, y hemos hecho la media de la frecuencia de citación para cada grupo. Y esto nos permite tener una tabla como la que tenéis ahí, que os la he representado en porcentajes, en la que pone que, por ejemplo, el vino 1 tiene un carácter reductivo del 15%, o por ejemplo tenemos que las especias del vino 1 un 15%, o acidez volátil en el grupo, las muestras del vino 2 tiene un 24%. Veis que son frecuencias relativamente bajas porque la descripción de los jueces era algo libre, ¿vale? Y tampoco eran entrenados, pero es cierto que da información valiosa. Con esto lo que podéis hacer es, como os he representado aquí, un diagrama de arañas o un diagrama de barras, en el que vemos en el diagrama de barras claramente, pues por ejemplo, que para el reductivo es sobre todo para los vinos del clúster 1, fruta pasa compotada sobre todo para el del grupo 3, las especias para el 1, vegetales verdes el 1, acidez volátil el 2 y, bueno, alcohol 1 o 2, sin más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, que no se ve, bueno, no importa, en la siguiente diapositiva lo que teníamos era la proyección de las muestras con sus 3 grupos, y al lado lo que hemos puesto ha sido los descriptores, y teníamos arriba a la derecha teníamos las muestras no microoxigenadas y que aparecían con atributos vegetales. Después de la izquierda, que eran los de sin filtrar y con bajo nivel de sulfuroso, en estos aparecían notas de acidez volátil y notas ya de oxidación y de que la microoxigenación había llegado, bueno, había sido excesiva. Y ya abajo teníamos las muestras microoxigenadas filtradas con alto y bajo nivel de sulfuroso, y las muestras sin filtrar con alto nivel de sulfuroso. En ese caso las muestras eran muestras de fruta pasa, fruta compotada. Es decir, que pasamos con la microoxigenación de unas notas vegetales a pasar a unas notas de fruta pasa, y si ya nos pasamos pasaríamos a la parte de ácido, aquí lo tenéis, eso es, de acidez volátil y demás. Es decir, que aquí veis cómo serían los resultados de nuestro análisis de las muestras solamente con una sesión que hicimos
¿Y el panel tiene que ser entrenado o No, cogisteis enólogos? nosotros nos gusta, suelen dar información. Esto se puede hacer con consumidores tranquilamente. Lo que pasa que los enólogos lo van a hacer más rápido la tarea. Y sobre todo la parte de atributos va a ser en la que ellos van a tener, bueno, pues posiblemente un mayor consenso en el uso de atributos. A mí me gusta, también con estudiantes funciona muy bien. También, como os digo, en este experimento lo que hicimos fue preguntarles de los grupos que habían formado si les gustaba o no les gustaban las muestras. ¿En qué nivel? En una escala de 10 puntos les pusimos, en una escala continua. Y aquí lo que hicimos es calcular, tenéis aquí abajo a la derecha los scores o las puntuaciones de preferencia. Y vemos como en este caso nos aparecían como 4 clústeres de jueces, porque en este caso no eran enólogos, en este caso eran highly involved consumers, eran consumidores muy implicados en el mundo del vino, no llegaban a ser expertos porque no se dedicaban profesionalmente a esto, pero estaban familiarizados con la cata de vinos. Y vimos que en este caso, bueno, pues nos aparecían 4 clústeres de jueces, y lo que sí que nos fijamos, sí que uno de los resultados interesantes es que era el 91% prefería los microoxigenados frente a los no microoxigenados, y la mayoría de ellos, el 52%, no la mayoría, perdón, la mitad de ellos prefería los vinos del grupo 3, que eran los Yummy Dry Fruit, pero también había jueces que preferían los no microoxigenados, o incluso jueces que era el grupo, había un 9% de jueces que prefería los del grupo 1, había otro grupo que sorprendentemente prefería, a ver, los del grupo 2, que son el 30% prefería los del grupo 2. Volátil. Muy llamativo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues, pero bueno, en general la conclusión era que preferían los microoxigenados frente a los no microoxigenados. Y con esto, bueno, pues tenemos es una tarea sencilla y con una información brutal y muy consistente, ¿vale? Entonces, bueno, os animo a que, bueno, que quizás podéis hacer algo de esto en vuestras bodegas. Quizás solamente el primer paso de agrupar muestras y ver cómo se proyectan en el plano cuando hay muestras con distinto tipo de barrica, distinto tapón, no sé, distinta con o sin la adición de algún tanino, no lo sé. Puede ser, yo creo que algo que... nosotros en el grupo lo usamos de manera consistente porque nos da información muy valiosa con un poco de inversión de tiempo. Pues no sé, ¿qué tal vais? ¿Cansados? ¿No? Seguimos. Sí, seguimos. Tienes que tragar un poco de agua. No sé si... ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esta tarea de agrupación? Es una tarea muy sencilla, como os he dicho, tan sencilla como agrupar las pinzas que estaba agrupando mi hijo en la cocina. Permite la evaluación de un número importante de muestras en tiempo reducido. En este caso solo había 11, pero es que podéis llegar entre 30 y 40 muestras. O sea, y esto sigue siendo eficiente, ¿vale? Eso sí, como os digo, necesitáis al menos 20 jueces si vais a ir a las 40 muestras. Uno de los inconvenientes, si se genera vocabulario, puede ser difícil de interpretar, porque si no están entrenados, si no hay un consenso entre ellos, pues es posible que sea difícil de interpretar, puede ser. Hay otras veces que no. Si se presentan demasiadas muestras, más de 40, puede aparecer un problema de memorización de las características de los productos, es decir, tenéis 40 delante y ¿esta en qué grupo estaba? ¿Y esta en qué grupo cuando llegas a la última? Entonces yo os recomiendo, mi experiencia es que entre 30 y 40 es ok. Más de 40 ya no, ¿vale? Quizás 35 es el óptimo. Y pocas muestras tampoco, ¿vale? Un mínimo de 11 muestras para poder hacer esta agrupación. Y otra de las inconvenientes es que todas las muestras tienen que presentarse simultáneamente. Si estáis viendo un estudio en el que primero salen unas muestras y luego al cabo de los 6 meses os aparecen otras y queréis comparar, este no es vuestro ejercicio, porque tenéis que tener todas las muestras simultáneamente.
Bueno, pues yo creo que una vez que os he presentado esta prueba de agrupación, os quería presentar otra prueba que me gusta mucho y que también da resultados muy interesantes y muy valiosos. Es una prueba que se basa en la generación libre de vocabulario y, al igual que la anterior, no necesita entrenamiento de los jueces previo. Y tal y como apuntaba Joan Miquel, como os digo, yo aquí lo óptimo es trabajar o con estudiantes de último año de grado y máster o con enólogos. Si trabajáis con consumidores también, pero la parte de vocabulario es muy difícil o mucho más difícil de interpretar porque hay mucha idiosincrasia, ¿no? en esto, que también entre los enólogos y los... pero es más fácil de interpretar. El perfilado rápido o flash profile tiene dos etapas también en este caso. Una primera tarea de 30 minutos o menos, ¿vale? He puesto tiempos máximos. Y una segunda tarea como mucho de 1 hora. Ya sabéis que hay gente que te la hace en 15 minutos y otros que están más tiempo, cada uno sus tiempos. Lo importante es, bueno, pues dejar que cada uno tome el tiempo que necesite. En la primera etapa se presentan también en este caso todos los vinos simultáneamente y los jueces les vamos a pedir que generen términos que describan la diversidad percibida entre las muestras, atributos capaces de diferenciar entre muestras y son libres de elegir el número y tipo de atributos empleados. Es decir, en esta primera etapa, pensad, si pasas a la siguiente diapositiva, creo que eso es, tenéis aquí todas las muestras y aquí os pongo como, en este caso también que os he puesto el ejemplo, también son 11 muestras de vino, cada una codificada con número de 3 cifras y os pedimos que huelas, en este caso también era por vía ortonasal, y que huelas cada muestra y que anotes, solamente anotar, citar los atributos que para vosotros generan mayores diferencias sensoriales entre los vinos. Primero les pedimos que huelan de izquierda a derecha y luego que anoten tantos atributos como deseen. Los atributos han de ser descriptores, es decir, que eviten emplear términos del tipo hedónico y también les pedimos que no digan que sean muy astringente, poco astringente, sino que hablen del atributo que diferencia las muestras, ¿vale? Simplemente imaginaros un juez ha dicho, se diferencian en fruta pasa, tropical y madera, ¿vale? Así cada uno de manera libremente genera sus descriptores. Luego, en una segunda etapa, si pasamos de diapositiva, es una sesión intermedia en la que cogemos todos los términos y generamos una lista global. El experimentador genera la lista global y se la da en la segunda etapa a tus jueces. No queremos que haya un consenso, sino que vean los descriptores por si acaso ellos, al volver a oler las muestras, piensan que se han dejado algún atributo. ¿Vale? Entonces, solamente como ayuda, es solamente mostrar a los jueces todos los términos importantes citados por el resto de participantes y que así ellos elijan su lista final. En esta etapa 2, lo que les pedimos a cada juez, se les presentan todas las muestras a la vez y la tarea consiste en evaluar la intensidad de cada uno de los términos que tienen en su propia lista final, en escalas lineales. Como veis aquí, yo ya he elegido en mi primera etapa elegí 3 atributos y ahora he dicho, bueno, pues es que es verdad que también la nota cuero, pues también la voy a añadir, ¿vale? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, 4 atributos y lo que voy a hacer es que se les pide que seleccione para cada atributo, aquí os he puesto el ejemplo, por ejemplo, de fruta roja, que seleccione la muestra de mayor y de menor intensidad para, de las 11 que les hemos presentado, el de mayor y el de menor intensidad, que lo pongan en la escala. Y después, una vez que tienen en los extremos, el de más y menos, ya van colocando el resto de muestras relativas a estas 2 muestras.
tal y como veis aquí. Si pasamos a la diapositiva, veis cómo esta sería una hoja de respuesta para el juez 17. En este caso, este juez ha elegido la fruta pasa y la fruta roja y ha ido poniendo sus muestras en la escala para cada atributo correlativas, desde una baja intensidad hasta muy alta. Y también lo ha hecho para la fruta roja. Así vamos a tener la respuesta. En este caso, depende del nivel de entrenamiento de vuestros jueces, ¿vale? Si estáis en la bodega y tenéis un grupo de gente, pues no sé, 7, 8, 9, con 10 personas ya sería algo bonito, ¿vale? Y ya a partir de 10, pues a mí me gusta hacerlo con un mínimo de 15 ya para asegurarme, ¿vale? Pero en bodega quizás pues con 10 jueces que se hace una prueba, en vez de hacer una prueba informal, podemos llegar a hacer algo de esto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que veis aquí es, si vais, cuál va a ser, cómo metemos los datos en el Excel. Vais a la base de datos que se llama 2 Flash Profile y lo abrís. Lo voy a abrir yo también. Sí, ya lo tengo. En Raw Data, ¿no? Hay una pestaña que pone Raw Data. Eso es. Eso es, vais a Raw Data, datos brutos. Eso es. Y veis cómo aquí hemos puesto en la columna B en la columna A son los códigos que les damos a los jueces de 3 cifras para que no las identifiquen, y nosotros lo que vamos a hacer aquí es ya darle un significado para nosotros, y en la columna B le vamos a poner nuestros códigos que nos permiten la interpretación. Pues por ejemplo, veis que las 2 primeras son réplicas. En este caso era la muestra desde la T20, T19, T47, 24 hasta el 22, era el mismo vino fermentado con distintas levaduras. En este caso habíamos el T20 y el T19, eran 2 depósitos que habíamos añadido, habíamos añadido levaduras comerciales, ¿vale? La misma levadura comercial en duplicado, que era Saccharomyces. Y después, desde la T42 hasta la T22, eran el mismo vino fermentado con levaduras no Saccharomyces. Y después metimos 4 vinos de control. En este caso era BJ1 y BJ2, que era el mismo vino, BJ porque era de Campo de Borja, y LM1 y LM2 era otro vino de supermercado, para comprobar cómo eran nuestras proyecciones y cómo se proyectaban nuestras muestras replicadas, para controlar un poco la calidad del análisis. ¿Qué más de aquí? Bueno, pues veis que en la fila 2 son los atributos originales que habían usado nuestros jueces. Pues por ejemplo, el juez 1 había usado fruta roja, yogur de fresa, flor blanca y vegetal. Aquí en este caso lo que he añadido es una fila en la 3 en la que he añadido pues categorías más genéricas para poder tener mayor frecuencia de citación. Y por ejemplo, pues fruta roja sí que la he dejado fruta roja, yogur de fresa le hemos llamado láctico, flor blanca genérico floral, para que todo el mundo que haya puesto flores le va a ser floral, vegetal, vegetal. O por ejemplo el juez 2 veis que usó pera y en ese caso pues le he llamado fruta blanca. Café con leche, pues tostado. Melocotón en almíbar, pues fruta compotada. Plátano lo he dejado porque, bueno, por el tema del acetato isoamilo, que parece que va un poco por libre, ¿vale? Pues una vez que hemos optimizado ya nuestros datos, nuestros inputs, lo que vamos a hacer es también añadir, como veis, en la fila 19 hasta la 34 tenéis que ponemos las etiquetas de los jueces, y a la derecha ponemos el número si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos, por ejemplo, para el juez 1 le ponemos un 4, que es el número de atributos que ha empleado. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veis cómo el juez 1 tenía 4. A la siguiente diapositiva vemos como el juez 2 tenía 4 también, y el juez 3 en la siguiente tenía 3. Y así esto nos lo necesitamos para después el análisis de datos, ¿vale?
Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestros datos preparados, lo que vamos a ir es al análisis. Si pasáis de diapositiva, vamos, en este caso, vamos a hacer un análisis proclusteriano generalizado. Esta es una opción que aparece en el módulo de análisis de datos sensoriales. No sé si vosotros, los de prueba seguro que lo tenéis. Sí, sí. Ah, también lo tenéis, ¿vale? Fenomenal, pues vais a la crucecita, le dais análisis de datos sensoriales y lo tenéis, bueno, pues como por el medio, análisis proclusteriano generalizado. Análisis. A ver. ¿Sí? Hay unos cuantos. Análisis de supervivencia, control estadístico, análisis de potencia, simulaciones Monte Carlo, redes Bayesian, ayuda a decisión, pues no. Análisis de... Análisis de datos sensoriales. Ah, bueno, claro, análisis de datos sensoriales va. Y dentro de sensoriales, análisis proclusteriano generalizado. Está casi así, ¿Sí? al final. Antes del statis y del AFM. ¿Sí? ¿Lo tenéis? Sí. Pues seleccionamos ahí y pasamos a la siguiente diapositiva. En este caso os pide en las configuraciones, vamos a seleccionar, no os he dicho, bueno, pues que en la matriz los números que hay son la distancia que había en nuestra escala de 10 puntos, ¿vale? Desde el 0 hasta el 10. Hay algún 11, pero... Ah, pues entonces es que hay veces que pues sería de 15 entonces. Vale, vale. Puede ser de 0 a 15, de 0 a 10, depende. Y también hay veces que cuando imprimes la hoja es posible que te salgan 11 centímetros en vez de 10 y luego escalas a 10, ¿vale? Muy bien. Unas escalas continuas no hay problema. Vale, lo que hacemos es seleccionar pues desde la línea, desde la casilla C4, ¿no? O sea, los atributos... Desde la C3. Desde la C3, efectivamente, hasta la... En este caso teníamos... Hasta el LM, 15, no los sumatorios. Hasta el BR14. Efectivamente. BR14. BR, sí. ¿Sí? En este caso las etiquetas no las cojáis porque las vamos a seleccionar a continuación. Bueno, una vez que habéis seleccionado ahí, el número de configuraciones en nuestro caso son 15 porque somos 15 jueces. Si pasamos de diapositiva... Ah, bueno, esto no lo he señalado, el número de configuración es 15. Y ahora aquí, y número de dimensiones por configuración, en este caso lo vamos a definir nosotros porque cada juez ha usado distinto número de configuraciones. Y lo que vamos a hacer es seleccionar, en este caso, pues desde la... Número de dimensiones, entiendo, ¿eh? Número de dimensiones... Eso es, número de dimensiones definidas por el usuario. En este caso vamos a ir desde la C19 hasta la C34. También cogemos la fila de arriba, eso es. La de encima del 4, eso es. Vale. Eso es. Seleccionáis esta columna. Hasta la 34. Eso es. Y las etiquetas de las configuraciones, si pasamos de diapositiva... O sea, antes no hemos cogido las etiquetas. No. Vale, pues yo sí que las he de las dimensiones, no. Vale. Ahora cogemos las etiquetas de nuestros jueces y la siguiente sería seleccionar etiqueta de los objetos, que ya veis ahí que tenéis que seleccionar también la casilla desde la B3. Piano. Sí. Etiquetas, perdona. Sí, no, sí. Etiquetas de las configuraciones, la marco. Sí, vamos a la anterior, entonces a la... Y cojo las muestras, digamos. Eso, ¿no? Es. Cogemos desde el B4, digamos, hasta el B14. Es desde el B3. Bueno. Porque tenemos que coger el de encima del T20. La que está vacía. La que está vacía hay que cogerla también. Vale. Del T3 al T14. Perfecto. Y después, o sea, del B3 al B14. Sí. Etiquetas de los objetos, me imagino que serán los jueces, ¿no?
No, etiquetas de los objetos son las muestras. Ah, Es la B3 hasta el B14. Etiquetas de los objetos. vale. Pues entonces, etiquetas de Las los... etiquetas de las configuraciones son las de los jueces. De acuerdo. Entonces, etiquetas de las configuraciones. Cogemos la palabra juez también. Eso es, eso es. Vale. Creo que lo he hecho bien. B19, B34. Vale. Vale, Sí, perdón. pues ahora pasamos a la siguiente diapositiva. ¿El método es el commander o el goer? Commander. Ok. Commander. Ok. Ok, ¿le damos al ok? A ver, vamos a la siguiente diapositiva que no sé si... Sí, le dais al ok. Perfecto. Y vamos a ir a la interpretación de resultados. En primer lugar, os aparece en la pestaña APG, los que lo habéis hecho también, pues tendréis APG 1. Nos pide que elijamos los ejes cuando entramos. Si quieres te lo enseño. Entonces le dais a seleccionar y hecho. Si vais a la pestaña de resultados, lo primero, interpretación de resultados. Si vamos a la línea 150 del APG, el que os había dado yo, es la 150, veis aquí cómo hace un test de consenso. Este test de consenso verifica si la configuración de consenso, que se calcula como la configuración media después de las transformaciones, corresponde a un consenso real. Y determina si el valor observado de RC, el RC es la proporción de la varianza total explicada en la configuración de consenso. Es significativamente mayor que el 95% de los resultados obtenidos después de la permutación. En este caso, como la flecha aparece fuera de lo que sería nuestro histograma, quiere decir que tenemos una configuración de consenso ok, ¿vale? Si estuviese esa flecha sobre uno de nuestros histogramas, pues ya querría decir que nuestro análisis no ha sido muy... el consenso no se ha podido alcanzar de una manera satisfactoria y dudaríamos de los resultados. En este caso fue así. No lo veo, ¿eh? No lo veis en la 150 de nuestra APG. A ver. Vale. Sí, estás más arriba. Vale, sí, sí. Vale. Bueno, primer paso, nuestros datos satisfactorios, ¿vale? Sobre todo a la hora de llegar al consenso. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ¿qué más? Ahora tenemos que saber cuántas son las dimensiones que nos interesan. En este caso, hace un test de permutación que verifica el número de dimensiones que han de ser retenidas. Pues en este caso lo mismo, vemos que la F1 y la F2 son dimensiones suficientes para representar los datos originales. La F3 y la F4, el F es inferior al percentil de 95 que la distribución empírica. Es decir, que nos quedaríamos, hemos tenido suerte, F1 y F2, es decir, que en un plano de 2 dimensiones vamos a tener proyectadas nuestras muestras. Si pasamos a la siguiente, lo que vemos aquí es un mapa. Este mapa lo tenéis en el APG que os di yo, lo tenéis en la línea 289. Tenéis cómo se han proyectado las muestras en nuestras dos primeras dimensiones. En este caso veis que la primera
representa el 50,35% de la varianza original y la F2 el 26,55%. Y vemos aquí, primera resultado interesante, como os digo, que tenemos el LM, que era el EM1 y el EM2, que eran dos vinos que habíamos comprado en el supermercado, que eran el mismo, se proyectan juntos, fenomenal. Lo mismo nos ha pasado para los vinos BJ1 y BJ2 duplicados juntos, y lo mismo nos pasa para los dos tanques que habíamos fermentado con la levadura comercial Saccharomyces, ¿vale? Y después vemos cómo las no Saccharomyces aparecen en el plano abajo y aparece un grupo de no Saccharomyces de 4 muestras y otro de 1, que entre ellos podrían ser, parecen que tienen algún carácter diferenciador. ¿Vale? Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí cuál sería la proyección de los atributos. Esto, la proyección de los atributos, lo tenéis en el APG. De los atributos, A ver. que es en el 500. En lo que tú nos dices. Vale. ¿Es esto o dimensión? A ver. Correlaciones entre las dimensiones de la configuración de consenso adicional y los factores. A ver. Bueno. A ver, que no lo encuentro ahora aquí en el Excel. Yo creo que aparece, sí, sobre el 500, eso es. Aquí los tenéis. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Es una de las desventajas de este tipo de análisis, que la ventaja es que las proyecciones que veis eran súper claras, pero la dificultad viene en la interpretación de los atributos, porque cada uno los ha empleado a su libre albedrío. Lo que pasa que si usáis, como digo, en este caso eran expertos, eran enólogos, lo que hicimos es ir viendo, ¿no? Y por ejemplo sí que vimos que aquí aparecen los atributos que usaron cada juez. Pues por ejemplo en el vegetal, ¿veis? Los he puesto en el mismo color los que pertenecían a la misma. Esto ya es un trabajo individual de cada uno. Esto no... lo que he decidido ha sido poner en el mismo color atributos que pertenecen a la misma categoría. Pues por ejemplo, vegetal, marihuana, reducción, y vemos que todos estos se juntan en el plano abajo a la izquierda, ¿vale? También aparece más arriba un conjunto de atributos que parecen consensuales. Por ejemplo, especias que dice el juez 15, especias que dice el juez 10, anís que dice el juez 13, especias del juez 6, mentolado del juez 6, especias del juez 9. O sea que podemos ver que también hay aquí arriba en la parte de especias anís también hay un consenso. Arriba del todo también vemos consenso en el que aparece caramelo tofe del juez 2, caramelo tofe del juez 3, del 10, también aparece fruta roja, varias frutas rojas, láctico, furaneol, ¿vale? Y después aparece, más abajo aparece un consenso en el que aparece el plátano maduro, y más abajo aparece un consenso de fruta compotada, que lo he puesto en morado, la fruta blanca en negro y plátano en este color como marrón, ¿verdad? Entonces esto es también una buena noticia. También os digo, como os digo, que esto lo hicimos con la gente que trabaja en nuestro laboratorio, que trabajan con aromas y normalmente hablamos el mismo idioma, ¿no? Usamos etiquetas parecidas, pero cuando estás dentro de una misma grupo de personas, pues os animo que vayan a hacer este tipo de estudios, os animo a que, bueno, pues que intentéis unificar ese etiquetado de sensaciones entre todos, ¿vale? Para que todos cuando hablemos de lo mismo y nos permita hacer esto análisis tan rápido y bueno,
que da una información tan valiosa. Si pasamos a la diapositiva siguiente, el resultado general de este análisis sería que tendríamos abajo a la izquierda las notas, este vino es vegetal, el BJ que era especias anís, arriba aparece el láctico, fruta roja, y después el T20 era más plátano maduro, y después las de abajo era claramente fruta compotada, fruta blanca, ¿vale? Como os digo, esto lo hicimos en colaboración con el equipo de Ramón González del ICVV, que ellos trabajan pues con levaduras que intentan buscar reducir el grado alcohólico, y querían probar cómo sensorialmente se diferenciaban, ¿no? Después de haber hecho estas fermentaciones aerobias que hacen ellos. Si pasamos de diapositiva, lo que quiero transmitiros con esto, que tiene ventajas y tiene inconvenientes. Cada estrategia valdrá o se ajustará en función de vuestro proyecto o de vuestro objetivo. Es una tarea rápida y fácil de llevar a cabo. Es muy fácil, ¿vale? Todos los productos tienen que presentarse juntos, es un inconveniente, lo mismo que os he comentado antes para la prueba de agrupación. La descripción no es exhaustiva, es algo global, pero que en muchos casos, como en este, nos da información suficiente. No hace falta, es un compromiso, ¿no?, entre el tiempo y el dinero que queremos invertir y la información que queremos ir, si es muy detallada o es más bruta. Hay una cierta dificultad en la interpretación de estos atributos en ocasiones, ¿vale? Una recomendación sería realizar un breve entrenamiento con referencias para unificar el empleo de términos, como os digo. Pues lo que nosotros solemos hacer es, en la primera etapa generamos los atributos, la gente los genera libremente, y después en una etapa intermedia les hacemos una sesión en la que se le entrena en esos atributos. Y cuando uséis plátano va a ser esto, cuando sea fruta pasa este va a ser el olor. Y esto nos permite luego una interpretación pues muy buena de la parte de los descriptores. Y nada, con esto terminaríamos con este ejercicio de generación libre de vocabulario, con esta otra técnica. No sé cómo vais, si tenéis preguntas. Sí. Sí. Yo entiendo que las muestras son similares entre ellas. El perfil aromático de las muestras, ¿quieres decir? Lo digo porque si son similares entre ellas para discernir diferencias, a mí me cuesta creer que una muestra tenga fruta roja y una similar tenga fruta blanca. Claro, quieres decir que las diferencias sensoriales son muy claramente diferenciables. A medida que hay dos muestras que tienen una nota vegetal, pues puede ser un vino de unas características que corresponde a fruta roja, también puede ser uno que corresponde a fruta blanca. Pero como diferenciación, que un juez diga que este vino tiene fruta roja y otro diga que tiene fruta blanca, entiendo que no son muestras similares. Claro, son diferentes, son muestras en las que se han fermentado con distintas levaduras. Pero el mosto es el mismo, ¿eh? ¿Entiendo? Eso es, el mosto es el mismo de la levadura comercial que habíamos visto arriba. Si el mosto es el mismo de la T20, T19, T22, T27, T45, T47 y T24. Estas son el mismo mosto con distintas levaduras. Entonces hemos generado perfiles de muestras con olores muy diferentes. El caso del vino BJ y LM eran vinos comerciales que los habíamos usado pues, a modo de, pues, de control. Eso eran vinos diferentes y muy diferentes a estos. Entonces, esto veis cómo la levadura está generando un efecto muy, muy interesante. Muy interesante. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues seguimos con Pues seguimos. ¿Vais bien? Bueno, los que lo estáis siguiendo, online bien, no puedo saber, pero... Los que estáis con el ordenador, ¿lo seguís bien?
Cuando no lo sigáis, pues nos paráis, ¿vale? O me paráis y... Vale. Bueno, otra técnica que también me gusta mucho, pero que usamos menos, porque hay veces que resulta más complicada a los jueces. No es tan fácil como las otras dos tareas anteriores, ¿vale? Es una muestra, también se basa en la similitud entre muestras y se llama napping o projective mapping. El napping, como os he dicho, que viene del nap, del francés de mantel. Los primeros trabajos tenían como objeto combinar el análisis descriptivo convencional y las técnicas proyectivas empleadas en estudios de consumidores. Y se redescubrió en el año 2000 y se emplea en la industria agroalimentaria y se emplea para describir similitudes y diferencias entre los productos. En este caso, igual que en el del sorting, tenemos dos etapas. Una inicial de entre 30 y 90 minutos, depende del juez, y una segunda etapa que es opcional de en torno a unos 10 minutos. Si pasamos de diapositiva, la anterior. En la etapa 1, todos los productos, como veis aquí en la foto de la izquierda, se presentan simultáneamente. Y los jueces tienen que situar las muestras en un mantel de papel de 40 por 60 centímetros, que es como el que veis ahí en la imagen. Les pedimos que sitúen las muestras sobre este mantel en función de su similitud, en un criterio libre y que depende del juez, ¿vale? De manera que en el mantel representa un mapa de dos dimensiones, la X y la Y. Cuanto más cerca se sitúen dos muestras, más parecidas van a ser y viceversa. Cuanto más separadas se sitúen dos grupos, se perciben como más diferentes. A diferencia del sorting, en el sorting lo que hacíamos eran grupos. En este caso es muestra por muestra, la colocamos sobre el mapa, ¿vale? Tal y como veis aquí, este es el resultado de la izquierda, o sea, cómo se las presentamos y cómo se ponen sobre el mapa. En este caso, era un experimento que hicimos de comparación vinos con y sin alcohol, por vía ortonasal y por vía olfato-gustativa. O sea, lo hicimos en dos fases. Primero lo hicieron solamente por vía olfativa y después lo hicieron introduciéndose el vino en la boca. ¿Vale? Y eran, me parece que creo que se presentaba el de vinos tintos. Y lo que hicimos fue, colocamos 15 muestras en total, porque eran 14 muestras más una réplica, y de esas 14 muestras eran 7 parejas. ¿Y a qué correspondía cada pareja? Era una muestra elaborada convencionalmente con alcohol y otra sin alcohol, desalcoholizada. ¿Y en qué se parecían estas dos muestras? Pues que eran del mismo productor o al menos era de la misma variedad y tenían o no tenían madera. Y intentábamos, bueno, ya sabéis que los vinos sin alcohol el origen no viene o sea, no se puede determinar, pero sí que eran vinos las parejas sin o con madera y la variedad que la compartiesen, ¿vale? Y a ser posible que fuese el mismo productor. Entonces les pedimos que primero esta es por ortonasal y por eso veis que pusimos las copas negras, ¿vale? Es algo muy valioso que creo que también os animo a que empecéis a introducir en vuestras bodegas, igual que tenéis catavinos transparentes. Al principio es muy desconcertante hacer catas sin ver el color, porque es una de las primeras informaciones que vosotros, en el momento que veis el color, empezáis a procesar, acudís a vuestra biblioteca que tenéis de toda la biblioteca de vinos que habéis catado y enseguida encasilláis. Este es marrón, este va a ser oxidado y va a tener y tiene poca capa y va a ser poco astringente, ¿no? O sea, hay siempre unas ventajas e inconvenientes de los expertos que pensáis antes de catar y esto nos hace que muchas veces nos perdamos información por el camino, pero también es muy valiosa.
Entonces os animo que, pues, por ejemplo, la parte del color en algunas ocasiones lo enmascaréis o a través de copas negras, ¿vale? Que os puede ayudar en algunas ocasiones. No digo que siempre, o sea, depende del contexto, lo más indicado es transparente o depende del contexto os puede ayudar la copa negra, ¿vale? Si pasamos a la siguiente. Gracias. ¿Veis la segunda etapa? Lo que les pedimos es que caractericen cada muestra con 2 o 3 atributos, a diferencia de la prueba de agrupación donde se caracterizaban los grupos. Aquí era por muestras. ¿Y cómo les hacíamos? Pues veis, tenéis aquí las 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, las 15 muestras que os he dicho, y lo que hicimos, que las habían colocado sobre el mapa, sobre el mantel, y luego con posits les pedíamos que pusiesen para cada copa el atributo, ¿vale? Si pasamos, veis que esto eran el hoja de resultados que teníamos, que compilábamos para cada juez, el mapa, y veis cómo hacíamos para cada copa, hacíamos un círculo para saber dónde estaban proyectadas, y veis cómo aquí tenemos el círculo con el código de la muestra y el POSIT al lado, o sea, teníamos su posición y además los descriptores. Y si pasamos a la siguiente, lo que hizo el pobre estudiante, si vamos al anterior, fue con la regla, como veis, midiendo del centro de cada copa, medía las dimensiones, la X y la Y. ¿Sí? Y además pasó los atributos tal y como hemos dicho para el sorting que os he explicado en la segunda etapa de cómo afinar y cómo describir las muestras. Pues lo que se hace es extraer todos los descriptores, eliminamos descriptores hedónicos, hacemos la lematización, generamos categorías globales, y esto para cada juez vamos a contabilizar cuántos jueces emplearon cada atributo, y vamos a tener para los descriptores también vamos a tener una tabla de descripción. De manera que si pasamos a la siguiente diapositiva, después de haber medido, veis que vais al fichero Napin, XLStat. Vamos allá. Fichero Napin. Se me abre por defecto con el Napin, eso es, vais al Raw Data, y primero quiero mostraros cómo son los datos, la matriz de datos. Primero tenéis en la columna B los códigos de nuestras muestras. En este caso, pues era con y sin alcohol. Y N era del tipo de prueba. En este caso era nariz exclusivamente, porque como os he dicho, hicimos nariz y en global. Y había desde el vino T1 hasta el T14. Y el último vino, el T14 con, era la réplica, para ver cómo se situaban nuestras réplicas. Y además veis que para cada juez tenemos en este caso 2 coordenadas, la X y la Y. A diferencia de en el Flash Profile, ¿os acordáis que para cada juez tenía distintas configuraciones? En este caso las configuraciones son idénticas, porque tenemos la X y la Y. También, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer igual que en el Flash Profile, y lo que vais a hacer es... en este caso se pone en la línea 20, habéis visto que he puesto desde el juez 1 hasta el juez 15, que son los que hicieron la prueba, porque nos lo va a pedir las etiquetas de nuestros jueces. En este caso ahora lo que vamos a hacer es ir, igual que antes, vamos a hacer un análisis de procluster generalizado. También se puede hacer un análisis multifactorial, ¿vale? Se puede tratar de las dos maneras. En este caso lo he hecho con procluster generalizado porque ya estáis familiarizados del Flash Profile. O sea, en el más, vamos al más. Análisis de datos sensoriales y vais a análisis procluster generalizado. Análisis proclusteano. Eso es. Generalizado. Perfecto. Allá estamos. Si pasáis a la siguiente diapositiva, vemos cómo vamos a seleccionar las configuraciones y las vamos a seleccionar desde el C2. Las etiquetas de las muestras no las vamos a coger, entonces es desde el C2
hasta el AF17. ¿Verdad? A ver, sí, desde el C2 exactamente, ahora voy llegando al AF17, 17. perfecto. Eso es. En configuraciones. El número de configuraciones son Eso, 15 porque 15. eran 15 jueces. Sí, sale por defecto. Ha salido por defecto. Supongo que se acuerda de antes. Ah, claro, porque antes hemos puesto 15 también, claro. Ujú. Número de dimensiones por configuración, en este caso es igual porque todos tenemos X e Y2 configuraciones. Etiquetas de las configuraciones seleccionamos que son las etiquetas de nuestros jueces, ¿vale? En este caso, pues vais a seleccionar desde el C19, es decir, la casilla que está vacía encima de juez 1. Perdona, me he perdido. Etiquetas de los objetos, ¿eh? Etiquetas de las configuraciones. De las configuraciones. Ok, perfecto. Vais desde el C19, porque vais a coger, son las etiquetas. El de arriba, digamos. Eso es, la de arriba del juez 1 hasta el C34. Vale. Eso es. Muy bien. Y luego vamos a ir a etiquetas de los objetos. Sí. Etiquetas de los objetos, seleccionáis las etiquetas de nuestras muestras, que en este caso va desde el B2 hasta el B17. También hay que coger el cuadro vacío de arriba. Eso es, se coge el cuadro de arriba vacío desde el B2 hasta el B17. Muy bien. Y si pasamos de diapositiva, nada, le dais al OK. Y de nuevo le dais a lo de las configuraciones, le dais a... Bueno, estará Ya, pensando, ¿no? Me dice que ha hecho 8 reemplazos. Bueno, ya está. Mensaje de error, ¿se ha visto? Bueno, ahí me ha salido un error, pero ya está. Espere hasta que se termine el análisis. Ah, es que este va a costar bastante. Sí. Creo que va a costar bastante. Entonces, si queréis, podéis ir a la pestaña APG, que es el APG. que os había preparado yo ya, Vale. que son los resultados. No me deja. Se queda, Ah, porque se te ha quedado colgado. está pensando. Vale, bueno, de todas formas podéis ir viendo aquí en la pantalla cómo... Vale. ¿Cuáles son? Bueno, lo primero, pues igual que es igual que el Flash Profile, porque hemos hecho en este caso, también hemos hecho el ProCluster generalizado. Lo primero, test de consenso. En este caso vemos que ha llegado a un consenso y porque veis que la flechita está fuera del percentil de 95. De manera que hemos conseguido una configuración OK de consenso. Es el primer OK de nuestro análisis. Si pasamos a la siguiente diapositiva, lo que vamos a ir es a conocer cuántas son las dimensiones que nos hacen falta para explicar. En este caso veis que la dimensión 1, que es la que tenéis más a la izquierda, está OK, o sea que está fuera de la flecha, está fuera de nuestro histograma y esta absolutamente sí que la necesitamos, y la F2 está dentro. Lo que pasa que si vamos arriba a la interpretación, veis que el F2 está en el cuartil del 92%. No está dentro del 95%, pero está en el 92%. Está muy próximo y superior al 90%. Entonces lo vamos a tener en cuenta también, ¿vale? Porque las dimensiones primera y segunda, para el valor F es superior al percentil 90 de la distribución inicial, ¿vale? De la empírica. Así que 2 dimensiones son suficientes para representar nuestros datos originales. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veis cómo en el APG... a la altura de la línea 300, tenéis cómo se proyectan nuestras muestras en el plano. Este caso era una información solamente ortonasal. Solamente lo habían hecho en copas negras por solo el aroma. ¿Veis cómo se confunden los vinos con y sin alcohol? Sí que está claro que hay unas muestras sin alcohol de arriba a la izquierda que son totalmente diferentes. Es así, son muy diferentes. La T9, la T13, la T8. Otra cosa a destacar, bueno, que veis que el T14, las réplicas están muy próximas, están justo. Y vemos como en los otros 2 grupos, en el verde y en el azul, podemos ver que se juntan los de con y sin alcohol en el aroma.
Llamativo, ¿verdad? Buena noticia. Pero luego vais a ver en boca. Pasamos a la siguiente diapositiva. Información olfato-gustativa. Claramente con alcohol a la derecha, sin alcohol a la izquierda. Y además es que dentro de los de sin alcohol hay unos que son el G3, T11, T5 y T13, que son muy diferentes del T3, T9, T8 y T2. ¿Vale? Y los de con alcohol que aparecen muy próximos. Podemos ver diferencias claras entre con y sin alcohol, y dentro de sin alcohol dos grupos. O sea, esto nos estaría diciendo que ortonasalmente parece ser que podríamos llegar a conseguir vinos parecidos de con y sin alcohol, que no llegaríamos a distinguir si son con o sin alcohol, algunos, porque había otros que estaban totalmente aislados y que tenían unos olores, os digo, artificiales. Pero te los metes en boca y aquí no hemos sido capaces, o no es capaz todavía la industria, de compensar esa falta de alcohol con unas sensaciones parecidas a los de vinos con alcohol. De hecho, si pasamos a la diapositiva siguiente, vale, aquí no lo he puesto. Es que estaba estaba en la presentación, bueno, pero era por enseñaros los descriptores que han aparecido en cada uno de estos grupos de con y sin alcohol. O sea, aparecía en uno de ellos, el del grupo que habéis visto de sin alcohol arriba, aroma muy artificial, artificial, o sea, sin embargo había otros grupos de sin alcohol que se confundían con alcohol. Aquí veis como en la información ortonasal, veis como el grupo de arriba de sin alcohol aparece fruta fresca, pero artificial, dulce intenso, floral, claramente artificial. Después aparece el grupo intermedio, el verde que aparecen con y sin alcohol, que es fruta fresca, floral, frutal, y de la derecha eran los que tenían madera, con y sin alcohol. ¿Vale? Después, si pasamos a la siguiente diapositiva, que es la información olfato-gustativa, ¿qué es lo que aparece? Que los vinos sin alcohol, el grupo rojo de arriba, demasiada acidez, dulzor intenso. Las muestras sin alcohol de abajo, demasiada acidez, muy astringente, dulce intenso. Claro, queremos compensar esta falta de alcohol con acidez y con dulzor, pero esto hace que no se parezca en nada a lo que es un vino, un vino con alcohol. Y el grupo de las muestras con alcohol hablaban de astringencia. Claro, como la acidez y el dulzor les abrumaba tanto en boca con los de sin alcohol, pues en estos les parecía pues, que eran vinos como más astringentes. Y si pasamos a la diapositiva siguiente, terminamos ya con el Mapping o Projective Mapping, y antes de las conclusiones generales, que creo que ya estáis cansados de mí, No. que sí, No, bueno, está siendo yo creo que, intenso. a ver, Intenso. entiendo que la gente ha ido siguiendo bastante. A mí aún me está calculando, también tengo que decir lo del mapping, pero, Sí. pero bueno, que... ¿Se pueden crear correlaciones entre atributos? O sea, las muestras que están allí, al otro lado de un atributo, ¿es porque no la han puntuado con aquel atributo o porque la han puntuado menos? En este caso era... no han puntuado, no han medido intensidad, solamente decían si estaba o no estaba el atributo. Y cuando trabajas con datos cualitativos para describir un producto, lo que asumes es que cuanta más frecuencia de citación es que tiene más intensidad, y cuanta menos frecuencia de citación es que es menos intenso. Es una... Entonces, al espacio dimensional se pueden crear correlaciones entre atributos, ¿no? O sea, si el atributo de astringencia está allí, las muestras que están allí, eso es. ¿están menos puntadas en la astringencia o no se han puntado? En este caso no hemos proyectado los atributos, pero si veis, vamos a la diapositiva anterior, aquí lo que hacemos es buscar la frecuencia de citación para cada grupo, ¿vale? Entonces,
Lo que diríamos es que, por ejemplo, los de grupo de sin alcohol aquí abajo tienen una astringencia de 31%, el de sin alcohol también han citado astringencia, pero lo he quitado porque debe ser un 8%, ¿vale? Entonces aquí es mejor que nos fijemos en el porcentaje de veces que han empleado cada uno de los atributos para describir las muestras, porque este mapa representa la proyección de las muestras sobre el mapa y no tiene por qué atender a un único atributo. Hay gente que sí, que dice más astringente y menos ácido, la X y la Y, lo tengo claro. Madera, no madera, o sea, sobre la X y en la Y, ácido abajo y nada ácido arriba. Pero al ser la ventaja de este tipo de estrategias es que no tienes que buscar el por qué, qué atributos, o sea, porque hay veces que con la verbalización perdemos información, ¿vale? Porque hay alguna sensación que no sabemos verbalizar y no la puntuamos, ¿vale? Que es lo que nos puede pasar en el flash profile. La ventaja del sorting y del napping es que es algo global. Tú coges el vino y decides cómo de cerca o cómo de lejos, de una manera holística, ¿vale? Sin ser tan analítico como el flash profile. Es una de las ventajas de estas dos estrategias basadas en la similitud, la que no pierdes información. Si vamos ya a la última diapositiva, ya vemos que ventajas del napping: genera los datos directos sobre las distancias euclidianas entre los vinos evaluados. Eran distancias reales que habíamos hecho nosotros sobre un mapa. En el sorting las hemos generado, esas distancias, con nuestra matriz de distancias, porque ellos habían hecho grupos, no habían hecho distancias entre muestras. Las distancias las hemos calculado a posteriori. En este caso son distancias reales. Inconvenientes: hay veces que los jueces pueden tener dificultades a la hora de representar sus percepciones en este mapa de 2 dimensiones. Hay jueces que no tienen ningún problema y hay algunos que sí que tienen problemas, ¿vale? Otra de las desventajas es que todas las muestras se presentan de manera simultánea. En el napping, el número de muestras a presentar es más reducido que en el sorting. En el sorting dijimos que incluso podíamos llegar a 40. Aquí, pues más de 15 yo creo que no sería recomendable, ¿vale? Y ya para resumir, como conclusión, es que en este tipo de descripción sensorial rápida, que de nuevo os digo que os animo el primer día es posible que os cueste. Yo os dejo mi contacto para, si tenéis cualquier cuestión, echaros una mano, pero es que después, cuando lo hacéis una vez, es que de verdad que te dan tantas satisfacciones de ver las réplicas juntas, de ver sus diferencias entre tratamientos, o cuando no los hay, no hay diferencias. De una manera, pues eso, con poco tiempo y pocos recursos. Descripción rápida. Hemos visto los 3 tipos de análisis: generación de vocabulario, hemos visto el flash profile o perfilado rápido. Es ok si el número de vinos es limitado y los jueces son expertos, ¿vale? Similitud: está la prueba de agrupación libre y el napping. Agrupación libre, ok, pero el análisis de vocabulario hay veces que es complicado. Napping, ok, pero difícil para algunos jueces. Las dos, generación de vocabulario y similitud, estas 3 muy útil para describir vinos. Y por último, la del posicionamiento respecto a referencias. El PSP, ok, pero la selección de los 3 polos es complicado. Y en el pivot, ok, pero también necesita jueces expertos y también necesitamos tener una muestra pivot para comparar sobre nuestra muestra que estamos midiendo respecto a los polos que hemos seleccionado. Y por último ya, lo último que os quería, la siguiente. Bueno, os dejo aquí mi correo electrónico para lo que necesitéis. Tenemos algo de experiencia en esta parte del perfilado rápido. Y si vamos a la siguiente, también quería aprovechar a deciros que del 6 al 8 de junio va a haber un congreso en Logroño, que lo organizamos desde el ICVV y desde el CETIC-CITA, que es el
cuarto congreso de la Asociación Española de Análisis Sensorial. En este caso hay gente que no solamente es enfocado al vino, sino a muchos alimentos, ¿vale? Os animo a que, si os apetece, que vengáis a Logroño y que veáis un poco, que inspeccionéis este campo del análisis sensorial y el estudio de consumidores, ¿vale? Porque el mundo del vino, bueno, pues en este contexto del estudio de consumidor, pues pienso que en concreto en Europa estamos más atrás que lo que está el resto de industrias alimentarias, y creo que es una oportunidad para nuestra industria el trabajar, pues al final el producto final, que es el nuestro, el que le llega al consumidor, y es con que sentimos, que olemos, que percibimos, nos gusta, no nos gusta, en qué contexto. Y bueno, quería terminar un poco con esta cuña publicitaria, ya me podéis perdonar. Y no sé. No sé si hay alguna pregunta, no sé si online hay alguien que pueda, hay alguna cuestión online, ¿no? No, no hay. No les he dado tiempo. No he dado... Bueno, es una realidad lo que esto que has comentado último, de que realmente tu charla precisamente la pensamos porque creemos que es interesante para nuestros asociados y para el público en general profundizar más en estas herramientas, porque la gente no conoce. Es que no aprovechamos estas catas informales con los vinos que haces en bodega. Venga, vamos a probar depósitos. Entiendo que no puedes todos los días preparar algo un poquito más formal, pero en algunas ocasiones en las que tienes que tomar decisiones críticas, os animo a que el técnico de laboratorio os prepare la sesión, porque claro, hay que servir las copas cada una, todas con su mismo volumen y demás. Os animo a que hagáis algo de esto y llaméis a vuestros compañeros, juntéis 10 y hagáis una de estas técnicas que os va a permitir ver sin información previa cómo realmente son de diferentes nuestras muestras, o cómo los tratamientos están actuando, o cómo, bueno, que es cada vez, bueno, pues estamos formando más analistas sensoriales gracias a la Asociación Española de Análisis Sensorial. O sea, cada vez creo que va a haber gente más formada. No estamos al nivel, por ejemplo, en Francia, que es algo que es muy común. Aquí, bueno, pues estamos intentando que esto vaya hacia adelante, porque es, bueno, algo interesante para la industria. Pues no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere? Bueno, yo creo que ha sido como un ejercicio, espero que os haya gustado. Aprovechamos para hacer un pequeño paréntesis. Muchas gracias, María Pilar, por venir, por acompañarnos.